Muy buen día. Tenemos el gusto de presentarles la incubadora de transporte marca David Medical, modelo TI2000. Esta incubadora nos permite el traslado de pacientes neonatos, prematuros y lactantes dentro y fuera del hospital, incluso para ambulancias. Esta incubadora cuenta con una cabina de acrílico de doble pared, con accesos para el personal médico para facilitar la atención del paciente. De esta forma, también en la parte posterior de forma lateral posee un portazuelo una lámpara para el apoyo a la iluminación y examinación, un carro rodable, un panel de control en el cual podemos visualizar rápidamente los indicadores de suministro eléctrico, el indicador de potencia de calefacción, las temperaturas de piel de aire, las alarmas, botones de configuración, el estado de la batería, el ajuste de la temperatura y ajustes adicionales. Cuenta además con 2 botellas para oxígeno, cada una con su propio regulador, el cual nos facilita el suministro de oxígeno al paciente. Con su propio regulador. La forma de colocarlo y retirarlo es bastante sencilla. En la parte posterior tenemos el filtro de aire. Por la cara frontal podemos acceder al recipiente de agua. De esta forma. Y tenemos la esponja, que es la que nos permite retener el agua y humidificar la cabina del paciente. Esta cabina nos permite ser trasladada también con una ambulancia de forma rápida. Posee frenos en cada una de las ruedas, los cuales se pueden aplicar y retirar de forma fácil. En la parte lateral podemos ver las conexiones tanto eléctricas como de los sensores. Buen día. La incubadora de transporte David Medical de modelo TI2000 posee recirculación de aire caliente y humidificado. Posee una resistencia interna, de la cual vamos a ver aquí la potencia que se está usando en ese momento. Va a calentar y recircular el aire caliente, el aire calefactado dentro de la cabina. Y además en el recipiente interno que hay aquí. Aquí tenemos el recipiente para el líquido, con la esponja que permite, como indica acá, que esta esponja va de la cama y esta esponja puede incrementar, y justamente es la función, incrementar la humedad
dentro de la cabina del paciente. ¿Ok? La cama del paciente. El equipo recircula el aire caliente en un ambiente humidificado, ¿okay? Y controlado básicamente de dos formas. La temperatura se controla en modo piel y en modo aire, ¿okay? Y esto se controla gracias a la calefacción que lleva internamente. Se puede medir la temperatura directamente en la piel del paciente. Esto gracias a sensores de temperatura ubicados en un lado de la incubadora. ¿Okay? Esta es la conexión del sensor de temperatura. Colocamos el sensor, lo llevamos hacia adentro de la cabina y lo colocamos en la piel de nuestro paciente. Luego nosotros seleccionamos el tipo de control que vamos a necesitar y configuramos la presión, la temperatura. ¿Ok? De esta forma vemos cómo la calefacción no está en estos momentos al 100%, puesto que el calor interno ya se está acercando a la temperatura programada. Para poder recircular el aire y tener un aire limpio, para que recircule dentro de la cabina estéril, se cuenta con filtros de aire. El filtro de aire se encuentra en la parte posterior de la incubadora y es este de aquí. Ok. El principio de funcionamiento del equipo se basa en microcontroladores, ¿okay? Los cuales tienen modos de funcionamiento, tipo piel y tipo aire. Estos microcontroladores nos permiten, con la ayuda de sensores externos de temperatura, nos permiten controlar de forma fácil la temperatura y el calefactor incorporado en el equipo. ¿Okay? Esta información se puede programar en esos displays de 7 segmentos y ser al mismo tiempo visualizados, ¿ya? En tiempo real en la pantalla de la misma incubadora. Bueno, tenemos en la incubadora como parte o componente la cabina de doble pared. ¿Sí? Esta cabina posee este tipo de seguridad, ¿sí? Que incluso retirando las bisagras de aquí, no va a faltar las bisagras para poder nosotros aperturar de esta forma. También las puertas con las mangas que nos permiten la atención al paciente. Dentro de la cabina tenemos los sensores, tenemos la colchoneta y el soporte del paciente. Y es aquí donde tenemos el recipiente para el agua que nos permita la humidificación de la cabina.
Esto se retira de esta forma y se coloca de forma inversa. En la parte posterior disponemos también de la misma apertura de forma similar. Se nos facilita la atención al paciente. En la parte de aquí tenemos el microfiltro de aire. Okay, este es el filtro que tenemos de aire. Okay, está perfectamente colocado. Ahora, esta cabina tiene también la facilidad para su retiro. Nosotros podemos liberar la cabina de esta forma. La liberamos y tendríamos la posibilidad de retirar la cabina. Esto es para el servicio técnico y o limpieza de la cabina de paciente. De forma inversa, aseguramos la cabina. ¿Sí? Queda asegurada. Físicamente, en la parte posterior, tenemos el portazuero. Este portazuero es extendible y giratorio. ¿Okay? Disponemos de una lámpara de iluminación. ¿Sí? Flexible, se acomoda a la necesidad del médico, del personal asistencial. Esta es regulable en altura. ¿Okay? Tenemos en la parte lateral derecha, izquierda, tenemos la toma eléctrica, tenemos los filtros, tenemos los fusibles, ¿okay? El switch de encendido principal, la conexión a ambulancia para suministro externo, batería externa, ¿sí? La conectamos con la ambulancia. Tenemos la conexión del sensor tipo piel, la conexión de la luminaria. ¿Ok? Tenemos en el lado derecho el módulo de baterías. Y toda esta parte de aquí es el módulo de baterías. Tenemos los dos balones de oxígeno, cada uno con su regulador. Y en la parte frontal tenemos el panel de control. En él podemos distinguir ¿ya? el suministro actual de energía. Por ejemplo, ahorita nos indica que está trabajando con la batería interna. Aquí nos va a indicar la potencia de calefacción de la resistencia de calefactoras. Aquí nos va a indicar la temperatura de piel, la temperatura de aire, las diversas alarmas,
el tipo de control, si es modo aire o modo bebé, bloqueo de teclas, el modo bebé, la batería, que en este momento me dice que está al 100%, el ajuste de la temperatura con sus propios botones y ¿sí? Con el ajuste de la temperatura. Aquí nos indica, por ejemplo, si nosotros necesitamos configurar una temperatura mayor a 37 grados centígrados, también es posible accionando este botón. En la parte inferior de la cabina del paciente tenemos el carro de transporte. ¿Sí? Este carro permite el transporte del paciente dentro y fuera del hospital, también conjuntamente con una ambulancia. Este nos permite, tiene 4 ruedas, todas con freno. Los soportes para cuando se retraiga la mesa y pueda subir a la ambulancia. Los pistones que nos van a facilitar que el coche se pliegue o que el coche regrese a su posición normal. Aquí tenemos el accionamiento neumático del pistón para nosotros poder plegar o volver a su normalidad del carro de transporte. El carro de transporte nos permite plegarlo para su uso con ambulancia. Tenemos esta manija que activa el pistón neumático y de esta forma el equipo puede llevarse dentro de una ambulancia de forma externa al hospital. ¿Listo? Cuando nosotros queremos recuperar la posición del carro de transporte, de forma similar, activamos el pistón y levantamos. Bueno, antes de dar inicio al funcionamiento del equipo, tenemos que asegurarnos de que todas las conexiones se encuentren correctamente habilitadas. ¿Okay? Disponemos de un enchufe, ¿okay? Para el caso tipo Shuko, el cual vamos a conectar en su entrada de 220. Verificamos que los fusibles se encuentren en buen estado. ¿Okay? Conectamos la lámpara de examinación, conectamos el sensor de temperatura tipo piel y de ser necesario, también realizamos la conexión del cable adaptador para baterías externas. Esto para la conexión con ambulancia. De la siguiente forma. Tiene 2 pines. Listo. Este extremo va a la ambulancia. Tenemos que habilitar ese extremo en la ambulancia. Bueno, luego de verificar las correctas conexiones, enchufamos el equipo a la red eléctrica. Activamos el switch principal y luego encendemos el equipo. Esperamos a que el equipo cargue su configuración principal. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a ver nosotros el suministro actual del equipo. En este caso es la corriente alterna, la red eléctrica del hospital. La acabamos de conectar.
Si nosotros no tuviéramos esa red eléctrica, el equipo vaya a trabajar a batería. ¿Okay? Batería interna, batería externa y red eléctrica. Por el momento contamos con red eléctrica. ¿Listo? Aquí nos va a indicar la potencia de trabajo en este momento del sistema calefactor, de las resistencias. Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura de aire de 31.4 y una temperatura de piel de 30.3. Nosotros vamos a pedir al equipo que suba la temperatura. Nos desbloqueamos las teclas, ¿okay? Nos habilita la configuración de la temperatura y la subimos. ¿Recuerdan que la calefacción estaba a la mitad? Bueno, ahora va a estar a toda marcha. De forma inversa, ¿sí? Está al mínimo. No requiere en estos momentos, puesto que ya tiene una temperatura mayor a la configurada. ¿Listo? Aquí, en este display podemos visualizar la temperatura de piel, en este display la temperatura de aire. Aquí tenemos alarmas. Tenemos la alarma de falla de la fuente externa, la fuente propia del equipo, ¿sí? Tenemos alarmas del ventilador del equipo, del ventilador que genera el aire recirculado, falla de sensores, falla de sobretemperatura, falla de temperatura pero alta y o baja, y esta es batería baja, ¿no? Falla de batería o batería baja. En estos momentos tenemos aplicando el modo aire, ¿okay? El microprocesador nos está controlando la temperatura pero en modo aire. Ahora quitamos el bloqueo de teclas y pasamos al modo bebé o modo piel. Aquí nosotros podemos también variar la temperatura y con la tecla de bloqueo de tecla aceptamos. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente: mientras la tecla de bloqueo de tecla no se encuentre activa, nosotros no podemos realizar ninguna variación. ¿Ok? Para nosotros realizar alguna configuración o variación en la programación actual, tenemos que primero desbloquear el teclado. Una vez desbloqueado, nos va a permitir cambiar entre modo de aire y modo bebé y la propia configuración de temperatura. Por ejemplo, vamos a subir aquí desde 34 hasta 37, ¿ok? Pero si en determinada circunstancia uno requiere más de 37, activamos el valor mayor a 37 y vamos hasta 37.5. ¿Ok? Para nosotros confirmar esta programación, la confirmamos con la tecla de bloqueo de tecla y el valor queda programado. ¿Ok? Desbloqueamos la tecla, seleccionamos el modo, seleccionamos un valor de temperatura, uno que active las resistencias, ¿ok? Y aceptamos, ¿ok? Y aceptamos. Bueno, procederemos ahora a retirar los balones de suministro de oxígeno de emergencia. ¿Ok? Nosotros
plegamos el balón de esta forma, ¿okay? Entonces el balón queda totalmente libre, ya sea para el reabastecimiento o para el uso. ¿Okay? Este balón cuenta con un regulador que va desde 0 litros hasta 8 litros por minuto. De forma similar, ambos balones de forma similar. Liberamos y retiramos. ¿Okay? Ambos tienen su propio regulador hasta 15 litros por minuto. Ahora, el equipo cuenta con un filtro de aire, ¿okay? El cual es posible ser retirado de la siguiente forma. ¿Okay? Y se reinstala de forma similar. No se preocupen porque si aparentemente queda suelto, puesto que este marco lo va a funcionar. Para la conservación y limpieza básica del equipo, se sugiere el uso de detergentes enzimáticos comunes, correctamente activados. Estos se pueden usar con paños húmedos, ¿okay? No mojados, húmedos, en toda la parte externa del equipo, incluido en la cabina. ¿Okay? Pero los líquidos que se van a usar para el colchón tienen que considerarse de acuerdo al material que tiene el colchón. ¿Okay? Ese tipo de corina. Tenemos que tener cuidado al momento de limpiar el panel de control. Aquí la limpieza es con un paño suave, pero solo un poco humedecido, ¿okay? Con detergentes enzimáticos. En la parte posterior también se puede limpiar el receptáculo del filtro de aire. ¿Okay? La limpieza del carro debe realizarse con líquidos industriales específicos para el cuidado y limpieza de las partes metálicas. Adicionalmente, debemos lubricar los diferentes carriles y las ruedas, a fin de que éstas tengan un uso ligero y rápido cuando nosotros necesitemos plegar el carro o trasladar el carro. Como fallas comunes, tenemos que considerar la correcta conexión del cable de suministro eléctrico. Recordemos que
el cable no puede estar amarrado, tiene que estar libre, bien colocado. Luego, es una falla algo común el hecho de que los fusibles se quemen por variaciones en el fluido eléctrico. El indicador, el switch de activación del fluido eléctrico tiene que estar iluminado. ¿Okay? Los sensores tienen que estar correctamente colocados. Tienen muescas que les permiten solo una posición. Es decir, que no van a colocarse en ninguna otra posición salvo esa única. Igualmente el sensor de temperatura. Algunas fallas comunes son, por ejemplo, en la apertura de las puertas. ¿Okay? Hay que tener cuidado con la puerta para no quebrarla. Otras serían, por ejemplo, si nosotros liberamos la puerta de las bisagras principales y queremos aperturarla sin haber retirado la pestaña de seguridad. Luego, al aperturar esto, también hay que hacerlo con cuidado a fin de no golpear. De forma similar, tener cuidado con querer aperturar solamente esto y esperar a que esto baje. ¿Okay? La apertura es con ambos dispositivos, tanto estas pestañas principales como esta última de seguridad. ¿Okay? También debemos de considerar que por seguridad el equipo trae un modo de bloqueo, es decir, todas las opciones en este momento se encuentran bloqueadas. No puedo realizar ningún cambio. Esto se debe a que el teclado está bloqueado. Simplemente hay que desbloquearlo y seguido de eso nosotros vamos a poder realizar las variaciones que nosotros necesitemos. Y la aprobación de estas variaciones, la confirmación, sería con esta misma tecla de bloqueo. Además de los cuidados que debemos de tener para evitar tener inconvenientes con la incubadora, debemos de considerar estas 6 alarmas, entre las cuales vamos a poder encontrar la alarma de suministro eléctrico, la alarma de temperatura alta y baja, la alarma del ventilador, que es el que se encarga de hacer circular el aire calefactado. Nos va a indicar si el sensor de temperatura está correctamente conectado, nos va a indicar si la batería externa también se encuentra baja o se encuentra en buen estado. ¿Qué más?